Bienvenidos una vez más, ¿verdad? A una clase virtual en esta modalidad. Vamos a realizar el tema que nos corresponde el día de hoy. Pues vamos a ver. Entonces, bienvenidos una vez más a Centro Escolar Quimpal, ¿verdad? A una clase virtual en la materia de Historia de México, tercero de secundaria, ubicación temporal y espacial de la Revolución Mexicana y los acontecimientos nacionales e internacionales que caracterizan a México en estas décadas. Los objetivos generales es el periodo de 1910 a 1982. Conoceremos a las causas de la Revolución Mexicana, los principales actores. 2. La composición e ideologías de los movimientos armados. 3. Las diversas actividades regionales que se desarrollaron. Y por último, veremos cómo surgió nuestra constitución política y las consecuencias que tuvo en la economía, sociedad y la cultura y la política. Esta es parte fundamental de todos los requerimientos constantes que se pueden haber realizado. Dice entonces, comenzamos. En el siglo XX, México comenzó una revolución social que tuvo profundas raíces. Las cuestiones de la tierra y del territorio tuvo un papel fundamental en la muerte, en combate de más de 1 millón de mexicanos. En dicho conflicto, el caudillismo, un sistema de liderazgo de guerra, jugó un papel fundamental. La pugna entre caudillos significó un fuerte periodo de desencuentros. Sin embargo, en 1917 se logró promulgar una nueva constitución política de los Estados Unidos mexicanos que fue en su tiempo considerado como de las más avanzadas del mundo, ya que reconocía derechos sociales, políticos, agrarios y culturales. Es decir, que la constitución que tenemos actualmente o que nos rige, la constitución tuvo grandes cambios para el beneficio de nuestro país y beneficio de la misma población. Los grandes cambios que sufrió durante este periodo fue base a la Constitución en la igualdad de género, la Constitución, el argumento y la transformación constante en la vida de nuestra sociedad. La Constitución, una Constitución es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, una forma de pacto político y social. Se llama así porque integra, establece, organiza, constituye las normas que rigen a la sociedad de un país. Una situación constante fue los argumentos que se vienen dando al momento de la misma Constitución. Es decir, como aquí lo dice, una constitución viva se construye, funciona y evoluciona por el trabajo de los ciudadanos y de sus representantes. Si no conocemos ni reclamamos nuestros derechos, entonces, es decir, no se puede decir que estamos bien cimentados en todo eso. La gesta revolucionaria dejó diversas heridas en el tejido social y político durante décadas donde existieron rebeliones en busca de la lucha por el poder. La Revolución Mexicana trajo consigo las grandes cosas.
La guerra cristera que en 1926 se viene dando la transformación fue la más sobresaliente por su magnitud y alcance regionales. En 1929, el grupo triunfante de la revolución creó el Partido Nacional Revolucionario, PNR, y las diferencias se canalizaron de forma institucional. El partido del PRI, como habíamos dicho en temas anteriores, es uno de los principales en México. ¿Sí? Se crea con principios y se crea mucho antes que el partido del PAN. ¿Por qué no es considerado el partido del PRI como el primero? Porque aquí lo tienen en el recuadro, porque ha cambiado de nombre y de insignias. Por eso no es considerado el primer partido, aunque se formó a nivel nacional como el primero por hacer estos cambios de PNR, PR, Partido Revolucionario, se llama México, ¿verdad? Democrático, y Partido Revolucionario Institucional, que es actualmente PRI. Por esas modificaciones, pues no se considera como partido principal o primero. Entonces se le considera como partido principal y primero al partido de PAN, Partido Acción Nacional. ¿Por qué? Porque desde que se creó ese partido hasta el día de hoy siguen con las mismas letras y no ha cambiado su eslogan ni tampoco ha cambiado sus letras. Por esa razón es el partido número 1, el segundo va el PRI, el tercero va Partido Revolucionario Democrático, el PRD, ¿verdad? Y así van saliendo otros partidos que han venido a traer consigo la economía, el cambio, la inestabilidad y todo lo necesario. El nuevo orden revolucionario fomentó una ideología, el nacionalismo, que se proponía la consolidación de un Estado nacional y su poder político para lograr el bienestar social. Nacionalismo, ideología en que este periodo busca legitimar el poder revolucionario. Los estados post-revolucionarios surgieron de la siguiente manera. Se consolidó durante el siglo XX con la creación de instituciones de bienestar social y de política con ideas. ¿Sí? Nacionalistas y corporativos, los más importantes, el Partido Nacional Revolucionario 1929, fundamental en la política de este periodo. El reparto agrario, por ejemplo, comenzó durante la revolución por el caudillismo y se expandió como una obligación estatal hasta 1992. En educación, se convirtió en una institución que promovió el desarrollo nacional con la idea de una educación pública basada en el laicismo como expresión de la independencia del individuo. O a partir de 1921 se crearon misiones culturales a cargo de José Vasconcelos. Bueno, aquí menciona lo siguiente, muchachos. ¿Sí? Menciona que busca siempre la transformación del partido, buscaba una inquisición constante y sobre todo una realización. A ver, permíteme. Sobre todo buscaba la transformación constante y buscaba, ya empezó Adrián, pero No, eso significa como éxito, o sea, ¿estás en Piedra de Agua? no, Yo fui por allá.
De la secundaria estaba ayer. Entonces, dice aquí, a ver, ¿dónde quedó? Aquí. Bueno, en la educación, este personaje que busca parte fundamental de la vida, busca la relevancia. Dice, el Estado postrevolucionario busca el bienestar, la cooperación, el caudillismo. Aquí está. El nuevo orden revolucionario, un Estado nacional, el poder político, bienestar social, logra ideología, poder y sobre todo inquisición. En el siglo XX, una creación de instituciones de bienestar social, política. La educación se convirtió en una institución que promovía o promovió el desarrollo nacional con la idea de una educación pública basada en el laicismo como expresión de independencia del individuo, y a partir de 1921 se crearon misiones culturales a cargo de José Vasconcelos. José Vasconcelos era en ese entonces el secretario de Educación, que promueve que la educación debe ser laica y gratuita, que es parte fundamental en todo esto, ¿verdad? Se imprimieron miles de libros, se enseñó a leer a muchos mexicanos y se otorgó la autonomía a la Universidad Nacional. En las décadas siguientes, la creación de instituciones como la Universidad Autónoma de Chapingo en 1923 y el Instituto Politécnico Nacional en 1936, entre otros recintos, ayudaron a difundir la educación básica, técnica y profesional entre muchos mexicanos que antes no podían acceder al conocimiento. Se crea la educación especial, lo que es el día de hoy, educación a todo nivel educativo, y buscan la transformación, todo esto. José Vasconcelos, que era el secretario de Educación en ese momento, buscaba incrementar la educación. Muchos estados de la República Mexicana pues no contaban con ese servicio, y también existe el analfabetismo, como es en el estado de Chiapas, en el estado de Oaxaca y Guerrero, que son los estados donde hay mucha gente que todavía no sabe ni leer ni escribir, porque es parte fundamental de la transformación. La Segunda Guerra Mundial, en 1939, dice: reactivó la economía de algunos países, entre ellos México, mientras Estados Unidos de América se ocupaba de producir artículos bélicos. México los proveía de productos básicos de consumo. Este periodo de bonanza económica se conoce como el milagro mexicano, de 1939 a 1970, y coincide con el crecimiento industrial y urbano de nuestro país. Las décadas de auge económico después de la revolución dejaron paso a un cambio radical en nuestro país, de una sociedad básicamente rural para el autoconsumo o una urbana que busca la producción masiva de alimentos. México busca concluir en esa edición. Y podemos nosotros decir en conclusión al tema que estudiar y aprender y conocer los acontecimientos que tuvo México en su transformación por el paso de los años es una suma importancia, ya que por medio de la historia podemos conocer y aprender todos los cambios que le benefició a nuestro país por décadas, y en la actualidad es de suma importancia para su estudio y crecimiento de la nación. Entonces, acá menciona algo importante que está por este rumbo, que dice: en el siglo XX, México comenzó una revolución social. Tuvo profundos cambios: la tierra, territorio, el papel, y un dicho conflicto de caudillismo y un sistema de liderazgo de guerra, y jugó un papel fundamental. En la pugna entre caudillos significó un periodo sobre la Constitución y sobre los cambios de estos partidos, tanto en social, política, agrarios y culturales. La Constitución sufre cambios de acuerdo a las necesidades que se van dando y sobre todo a la convivencia, es decir, que se establece, organiza, constituye las normas que rigen a la sociedad de un país. La Constitución siempre va a ser importante en la política de los Estados Unidos mexicanos.
Esta constitución busca la relevancia. ¿Se acuerdan que vimos en formación hace rato? Vimos cómo está constituido esto, ¿verdad? En dos partes, dogmática, ¿verdad? Y está regida por esa misma constitución. Las dos partes que menciona, ¿verdad? Esta legalidad, que es una dogmática y una orgánica, busca que la constitución sea libre social. La vida constituyente viene a buscar los cambios en la gestión de la Revolución Mexicana, donde se revelan grandes países y estados. La Guerra Cristera, que fue importante, de 1926, trajo consigo cambios de una magnitud inalcanzable regional. Pero se crean también ya los nuevos partidos y se crea el primer partido nacional revolucionario, ¿verdad? Que es la parte que es el PNR, y así ha tenido otros cambios de relevancia. El nuevo orden revolucionario buscaba una ideología, nacionalismo, consolidación, proponía, especificaba un poder para lograr un bienestar social. Los estados post-revolucionarios buscaban que durante el siglo XX, ¿sí?, crearan instituciones de bienestar social y política con ideas nacionalistas y corporativismo, es decir, la importancia de la educación, las instituciones, el comercio, el laicismo y sobre todo la independencia de nuestro país. Algo relevante sobre la educación es que se crean diferentes cargos públicos y se crean también grandes culturas, como las misiones culturales. Se crea en ese entonces la Universidad Autónoma de Chapingo en el estado de Guerrero en 1923 y el Instituto Politécnico Nacional en 1986 en el DF o el Distrito Federal. Estas dos instituciones se crean gracias a José Vasconcelos, que era encargado de la Secretaría de Educación Pública en esos años y buscaba siempre una transformación para México por medio de la cultura de la educación. Pero no todo siempre tenía que ser así porque no había argumentos para cada uno de nosotros y tampoco había negligencias constantes. La Segunda Guerra Mundial en 1939 trajo consigo una economía reactiva de varios países. A nosotros lo llamamos el milagro mexicano porque coincide con el crecimiento industrial y urbano que tuvo durante esos años. 1939 y 1970, México creció de una manera exuberante con periodos que se conocen como el milagro mexicano. También las décadas de auge económica, pues la revolución dejaron paso a un cambio radical en nuestro país, de una sociedad básicamente rural para el autoconsumo y una urbana que buscó la producción masiva de alimentos. ¿Cuántas gentes que trabajaban en el campo se tuvieron que cambiar a la ciudad por medio de la tecnología, por medio de los servicios masivos y por medio de una economía estable para que tenga, por decir, una economía cimentada, estable, duradera, pero de autoconsumo, que ellos mismos pudieran tener esa prioridad de producción en todo momento. Acá en el libro, se lo voy a compartir. Es rápido, dice: menciona las igualdades de movimientos sociales, los movimientos políticos sociales y gremiales, los movimientos estudiantiles, la expansión demográfica, migración interna, demanda de servicios y contaminación, la crisis del campo por la nueva tecnología, la expansión de la frontera agrícola y los contratos regionales,
el milagro mexicano de la petrolización de la economía y busca una sabiduría excelente. Un modelo de exportador acerca de la importancia de la sustitución política busca la relevancia de una transformación. Dice, aquí está. En el siglo XX, México comenzó una revolución social que tuvo profundas raíces agrarias. La cuestión de la tierra y territorio tuvo un papel fundamental en la muerte en combate de más de 1 millón de mexicanos. Dicho conflicto, el caudillismo, un sistema de liderazgo de guerra, jugó un papel fundamental. La pugna entre caudillos significó un fuerte periodo de desencuentro. Sin embargo, en 1917 se logró promulgar una nueva constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que fue en su tiempo considerado una de las más avanzadas del mundo, ya que reconocía derechos sociales, políticos, agrarios y culturales. La gesta revolucionaria dejó diversas heridas en el tejido social y político de las décadas, donde existió la rebelión de búsqueda, la lucha por el poder. La guerra cristera en 1926 fue la lucha por sobresalir con magnitud constante. El nuevo orden revolucionario fomentó una ideología, el nacionalismo, pero se proponía la consolidación de un Estado nacional y el poder político para lograr el bienestar social. Los estados postrevolucionarios, su consolidación del siglo XX, trajo consigo las ideas nacionalistas y corporativismo, las más importantes del Partido Nacional Revolucionario, y sobre todo sobre el reparto agrario, que comienza una revolución con el caudillismo y se extiende como una obligación hasta 1992. La educación, por su parte, convirtió en una institución que proponía el desarrollo nacional con la idea de una educación pública basada en el laicismo como expresión de la independencia del individuo. A partir de 1921 se crearon misiones culturales a cargo de José Vasconcelos. Se imprimieron miles de libros de enseñanza, enseñó a leer a muchos mexicanos y se otorgó la autonomía a varias universidades. Una de ellas, la Universidad Nacional Autónoma de Chapingo, que está en Guerrero, y el Instituto Politécnico Nacional. La Segunda Guerra Mundial reactivó la economía de algunos países, entre ellos México, ¿verdad? Mientras que Estados Unidos de América se ocupaba de reproducir armamento para los países que estaban en guerra. Gracias a Dios nosotros no llegamos a eso, ¿verdad? Y tampoco queremos que se desate otra guerra mundial, pero pues, ¿qué más podemos nosotros realizar? Ya por último, para terminar, ¿sí? Ponemos en su libreta, por favor. Ponemos actividad. Contesta las siguientes preguntas. Contesta las siguientes preguntas. Menciona dos causas de la Revolución Mexicana. Maestro, ¿cómo menciona dos causas? De la Revolución
mexicana. Acá no copien, por favor. Acá en el libro dice que la fundación del PAN, fíjense, si la fundación del PNR fue en 1929, la época del oro nacional del cine fue de 1936 a 1957. El PAN se crea en 1939 y en 1968 es la expropiación petrolera con el cardenismo. En 1942 México entra en la Guerra Mundial. En 1943 fundación del IMSS y la Revolución Verde en México empieza de 1940 a 1970. ¿Sí? El voto femenino se dio en 1953. Dice ya. Siguiente pregunta. Investiga en qué año se crea el Instituto de Salud. Se crea el Instituto de Salud y el Bienestar Social como el IMSS. ¿Cómo, maestro? Investiga en qué año se crea la Institución de Salud y Bienestar Social como el IMSS. Siguiente pregunta. Investiga en qué año se dieron los movimientos magisterial y el movimiento de los ferrocarrileros. Esas tres preguntas van a tener como actividad. ¿Y los movimientos de qué? Magisterial y ferrocarrileros. ¿Sí? Bueno, muchachos, de esta manera y con esta actividad damos por finalizado la clase de Historia de México. ¿Sí? Que el tema, ya vieron que no fue tan difícil, fue sencillo, la ubicación temporal y espacial de la Revolución Mexicana, porque hasta el día de hoy vimos este tema, porque habíamos visto unos parecidos a ello, que hablaban sobre la guerra, la Revolución Mexicana, la independización de México después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y buscaba siempre esta transformación. La economía mexicana, ya vieron cómo se llamaba, el milagro mexicano, que llega a reactivar nuestra economía y buscar siempre algo excepcional. Bueno, muchachos, de esta manera damos por finalizado la clase. Nos vemos hasta la siguiente. Mañana no hay clase, nos vemos hasta el jueves. Cuídense, que estén bastante bien. ¿Qué pasó, Mía? Dime. ¿A qué hora se entregan estas preguntas? ¿Mande? ¿A qué hora o qué fecha se entregamos las tres preguntas? Esas preguntas lo van a tener de actividad. En la siguiente clase yo les voy a preguntar y me lo dicen. ¿Estamos? Bueno, muchachos, pues hasta luego. Nos vemos, estamos al pendiente, cuídense. Ya saben, estamos para ver todo lo necesario.